¿Cuál ha sido el peor desastre de la historia? Durante la década de 1930, la Unión Soviética se enfrentó a uno de los peores desastres humanitarios en la historia, la Gran Hambruna. Pero, ¿fue este el peor desastre humanitario? Este episodio oscuro de la historia se le conoce como el Holodomor, palabra proveniente del ucraniano para hacer referencia al Holocausto ucraniano, que devastó el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, Kubán, Ucrania Amarilla y otras regiones de la Unión Soviética. Durante los años de 1932 a 1933, habrían muerto de hambre entre 1,5 y 12 millones de personas, siendo causado por distintos factores, incluyendo la política agraria errónea del gobierno y las condiciones climáticas extremas. La política de colectivización agraria implementada por el gobierno soviético forzó a los campesinos a trabajar en campos colectivos bajo el control estatal, lo que llevó a la confiscación de granjas privadas y a la destrucción de la economía campesina, dejando a los campesinos sin medios para producir alimentos. La mayor hambruna en la historia fue causada también por las condiciones climáticas extremas, como sequías y heladas, agravando aún más la crisis alimentaria. El gobierno soviético, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, negó la existencia de la hambruna y continuó confiscando los escasos suministros de alimentos de las regiones afectadas para enviarlos a otras áreas. Si el Holodomor fue una tragedia, sigue siendo objeto de debate académico, al igual que las causas de la hambruna y la intencionalidad de las muertes. Algunos académicos sostienen que la hambruna fue planeada por Stalin para eliminar un movimiento independentista ucraniano. De acuerdo con Anne Applebaum, la hambruna no fue causada por el caos ni por fallos, sino por la expropiación de terrenos para sembrar. Así que eso solo pudo haber sido intencional. Otros sostienen que la hambruna fue una consecuencia del proceso de industrialización soviético. Si bien se provocaron hambrunas también en otras regiones de la Unión Soviética, el término Holodomor se aplica específicamente a los sucesos ocurridos en Ucrania. Sin embargo, algunas instituciones han revocado la definición de genocidio a este suceso, debatiendo la política del régimen totalitario de Stalin, al no ser dirigido contra un pueblo en concreto, sino contra el pueblo soviético en su totalidad. El gobierno soviético provocó la mayor hambruna en la historia y, en el 2011, la propia Ucrania y 22 gobiernos de otros países han denominado estas acciones como una tragedia. El 23 de octubre del 2008, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que se reconocía al Holodomor como un crimen contra la humanidad. La Gran Hambruna provocó la muerte de millones de personas, la mayoría de las cuales eran campesinos ucranianos, y dejó a millones más en estado de extrema pobreza y vulnerabilidad. Aunque este episodio es uno de los peores desastres humanitarios de la historia, ha sido largamente ignorado y minimizado por el gobierno soviético y sus sucesores. Este acontecimiento se conmemora el cuarto sábado del mes de noviembre, tanto en Ucrania como en las comunidades ucranianas de todo el mundo. Es importante recordar y honrar a las víctimas de esta tragedia y aprender de los errores del pasado para evitar desastres similares en el futuro. Déjame saber en los comentarios, ¿conocías la mayor hambruna en la historia de la humanidad?